Gloria a Dios, gloria al Señor. La apostasía, la fe del pacto del Mesías Cristo, este es el número 2 en el libro de Números, capítulo 25, versículos del 10 al 13. Este es el discipulado número 71 del libro de Números. Y seguimos, todavía nos falta un montón. Pero bendito Dios que Él nos ha guiado hasta aquí y nos sigue ministrando por medio de su Espíritu Santo. Si ya tiene el texto, mis amados, lo leemos juntos. Dice la palabra del Señor. Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: Fines, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Por tanto, diles: he aquí yo establezco mi pacto de paz con él, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. Amén, oramos. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, te bendecimos, Señor, te adoramos y exaltamos tu nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro amado Señor y Redentor Jesús Cristo, tu eterno Hijo amado. Señor, gracias por esta bendición mientras meditamos en tu palabra. Precioso Espíritu Santo, ministranos en todo momento, por favor. Revélanos a Jesús como el Cristo. Háblanos al corazón, enséñanos, instruye, toma control tú de palabras y pensamientos y sé tú enseñándonos a cada uno de nosotros en esta hora. Bendito Dios, que podamos ser edificados en la fe de este evangelio precioso que nos ha sido revelado. En el nombre de Jesús el Cristo lo pedimos y agradecemos. Amén. Le digo que no se siente, igual ya está sentado. Bien, mis amados. Estamos hablando de la apostasía, y esta palabra apostasía, hermano, debemos entenderla como el hecho de renunciar a la fe. Amén. La apostasía es negar la fe o la eficacia de la fe en el Evangelio de Dios. Se refiere a aquellos que por cualquier motivo, hermanos, ya sea religioso, ya sea personal, ya sea por causa de sus propios pensamientos, pues desechan la fe del pacto y deciden vivir su vida a su manera. Amén. Apartarse de la fe y seguir sus propios caminos. ¿Están conmigo, hermano? Sabemos que las personas que están en el mundo están apartadas de Dios, están separadas de Dios, están condenadas a una eternidad sin Dios. Amén. Y la condición de esas personas que no conocen a Dios y que no son conocidas por Dios, además, es similar a estas personas. ¿Por qué? Porque están viviendo su vida como ellos quieren, siguiendo sus propios pensamientos, sus propios caminos, haciendo como bien les parece, e ignorando voluntariamente o dejando de lado voluntariamente la palabra de Dios y la voluntad de Dios. Amén. Ahora, el que ha conocido la fe del pacto y se aparta, hermanos, realmente acarrea un juicio mayor sobre sí mismo. Amén. Y sigue el destino de aquellos que pues están separados de Dios. Porque esta apostasía, este hecho de apartarse de la fe y seguir el camino del error, seguir el camino, como decía, analizábamos hace en los capítulos anteriores, el camino de Balaam, ¿verdad? Personas que aman más los deleites, aman más las cosas de este mundo, los placeres, amén. Entonces, su propia satisfacción. Entonces, ese es el error de Balaam, aquel que ama más al mundo que a Dios, aquel que prefiere al mundo y las cosas del mundo sobre la fe, amén, sobre la obediencia al pacto, amén. ¿Por qué esto, mis amados? Esta fe del evangelio, la fe del pacto eterno en el Mesías Cristo, hermano, no es cualquier cosa.
Y no cualquiera que dice yo creo, realmente le ha sido revelada la fe del Evangelio. Amén. La verdadera fe revelada por Dios lleva y conduce al individuo a una vida que es guiada por el Espíritu Santo. Es guiada por Dios mismo, por medio de su Espíritu Santo. Amén. Y la Escritura dice al apóstol Pablo, si alguno no tiene el Espíritu del Cristo, es de él. Amén. Entonces, hablábamos en la última ocasión, si a alguien el Espíritu Santo no le confirma que es hijo de Dios, no es hijo de Dios, porque no lo tiene. Amén. Los que hemos creído en el Evangelio de Dios, los que creemos y estamos creyendo y permanecemos en la fe de que Jesús es el Cristo, tenemos al Espíritu Santo habitando, no viniendo y bautizándome y volviéndose ahí. Amén. No yendo y yéndose y viniendo, no. Está habitando, es nuestro cuerpo, dice la Escritura, es templo y morada del Espíritu Santo. Y en esa condición de que el Espíritu Santo está en nosotros y somos guiados por él, es que nosotros no podemos hacer nuestra voluntad. Amén. Sin el Espíritu de Dios, ¿qué hacemos? Lo que hace el mundo, hermano. Vivir como el mundo vive. Por eso es que aquel que diciendo que cree vive como el mundo vive, no es de Dios ni tiene la fe. ¿Se entiende esto? Porque en realidad su vida no demuestra la sujeción a la voluntad de Dios. Y eso no es algo, hermanos, que se pueda imponer. Yo no le puedo decir a usted y me puedo hasta enojar o puedo gritar lo que usted quiera y obligarlo y como decimos aquí en buen salvadoreño, salvequearlo, amenazarlo, ¿verdad? De que se someta al Señor, que no sea desobediente, que se salga del pecado, que deje esa vida. Y por más que le diga, si usted no tiene la fe del Hijo de Dios, si Él no habita por la fe en su corazón, si usted no ha creído verdaderamente en la persona de Jesús como el Cristo, ni sueñe que va a poder hacer absolutamente nada por sí mismo para agradar a Dios. ¿Por qué? Porque no tiene al Espíritu Santo habitando. Simplemente no tiene al Espíritu Santo habitando en usted. Y esa es la condición de la fe del Padre. ¿Qué sucedía con estos israelitas? Dios le da el pacto a su patriarca, Abraham, ¿verdad? Abraham abraza la fe en la promesa del Mesías Cristo. Y dice Génesis 15:6 que esa fe le fue contada por justicia. Es decir, que la esperanza de Abraham en la promesa del Mesías Cristo, que había de venir de su descendencia, lo hizo justo delante de Dios. ¿Y qué diferencia hay entre Abraham y nosotros? Ninguna. Porque dice la Escritura, el apóstol Pablo, en Gálatas capítulo 3 y versículo 7, que todos los que somos de fe, es decir, los que creemos en Jesús como el Cristo, somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque el común denominador entre Abraham y nosotros es la fe en el Mesías Cristo. Juan 8:56, Abraham, vuestro padre, dijo nuestro Señor Jesús, se gozó de que había de ver mi día. Él estaba esperando el día del Cristo, el día del Mesías. Amén. El día de la aparición del Hijo de Dios y el día de la consumación de la obra redentora del Cristo, prometida por Dios. Y Dios le permitió verla y la vio, dice, y lo vio y se gozó. Abraham vio el día del Cristo, mis amados. Ahora, pero digo, estos israelitas son descendientes en la carne, son linaje de Abraham, y Dios le da el pacto, la promesa del advenimiento del Mesías Cristo, de la descendencia suya, y le dice, este pacto es un pacto perpetuo para ti y tus generaciones después de ti. Entonces, esta digamos,
esta generación de israelitas que sale de Egipto, vimos que pasó por un proceso, ¿verdad? De prueba de su fe, que la primera generación que salió de Egipto no la pasó, hermano. Solo 2 personas de las que salieron de Egipto entraron en la tierra prometida. Amén. Porque parte del pacto de la promesa del Mesías Cristo es que Dios les daría una tierra donde se formaría una nación. Amén. Y ahí nacería el Mesías Cristo. Pero estos que iban en consecución de esa promesa de la tierra para que el Mesías Cristo viniera, no alcanzaron a llegar. No entraron. ¿Por qué? Por incrédulos. Porque sin la fe del pacto, que es lo que estamos hablando, sin la fe del pacto, hermano, Dios no va a darle nada a nadie. Amén. Toda la bendición, todas las promesas de Dios están en el Cristo. Por eso es que hay que ver, y da tristeza, hermano, oír a personas hablar de las promesas de Dios. Y hasta un canto, las promesas del Señor mías son, ¿verdad? En la Biblia yo lo leo y yo sé que es la verdad. Pues sí, ¿cuáles promesas? ¿Promesas de qué usted? ¿Verdad? Todo lo que tocara la planta de tu pie es tuyo. Eso no aplica para nosotros. Excepto que nos paremos ahí en algún adorno de animal, ¿verdad? Amén. Las promesas de Dios para el hombre están contenidas, resumidas y consumadas en la persona de su Hijo. La fundamental promesa de Dios cumplida con el advenimiento de su Hijo y la consumación del sacrificio suyo en la cruz y la resurrección es la redención de nuestras almas. ¿Está conmigo, hermano? Yo los redimiré de sus pecados, dice el Señor. Amén. Él llevó, dice, molido fue por nuestros pecados, herido por nuestra rebelión. El castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Y qué más queremos, hermano? La bendición de Dios no tiene que ver con las cosas materiales y físicas. La bendición de Dios es una bendición eterna en el Cristo. Si de vivir bien en esta vida se tratara, hermano, no necesitamos a Dios. ¿Se entiende esto? ¿Cuánta gente vive muy bien, hermano? Pero viven muy bien, abundantemente, son millonarios, y si no son millonarios se creen, pero tienen, ¿me entienden? Les sobra y viven bien, y no tienen a Dios. ¿Está conmigo, hermano? Para vivir bien, para no tener problemas en este mundo, no necesariamente hay que conocer a Dios. ¿Me doy a entender? Entonces, el punto fundamental de la fe en el pacto, en la palabra de Dios, que es el Cristo hecho carne, amén, Él es el verbo de Dios, es precisamente nuestra comunión eterna con Él. ¿Sí? Es volver a la comunión eterna con el Padre. ¿Sí? Ser hechos hijos de Dios cuando ya no éramos hijos de Dios. ¿Sí? Ser hechos hijos de luz cuando éramos hijos de las tinieblas, hijos de Satanás. Ahora, esa es la más grande bendición para el hombre. Y entonces, pero esta gente, habiendo recibido una promesa física de que el Mesías Cristo había de nacer, óigame, Dios hizo maravillas con ellos. Pero aún así, estaban más interesados en sus propios deleites, en sus propios caminos, en su propio razonamiento, que en hacer la voluntad de Dios. El Señor les dijo, van a conquistar la tierra, pero no se mezclen con las mujeres,
con esas naciones. No procreen con ellos. Ahora, ¿cuál era el problema? El problema no tanto era que fuera, digamos, algo necesariamente imposible, pero el asunto estaba en no solo el hecho físico, sino que estas personas no conocían a Dios. Que estas personas eran impías, adoraban a Satanás. Ya le dije que este Baal peor, o Baal peor, ¿verdad? Era una representación del mismo Satanás. Busque ahí fotitos en internet, en vez de estar viendo tonteras, busque cosas que le van a edificar y que le enseñen. Entonces, y esta gente adoraba a Satanás. Le ofrecían sacrificios de sus niños. Entonces, claro, no era solo el que la mujer no podía estar, una mujer de esas no podía estar con un israelita. El hecho fáctico, ¿no? Sino el problema espiritual. Hay un yugo desigual, hermanos, y lo mencionábamos también, entre los que tenemos la fe y los que no la tienen. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no vamos a caminar en el mismo sentido. ¿Sí? Entonces, el que no tiene la fe del pacto, sus valores son otros. Sus proyectos, sus aspiraciones son otras. Su mirada está puesta en otra cosa. O sea, lo espiritual no le importa sí un pepino. ¿Entienden? Pero no más que eso, no, o sea, no vale nada. La fe del pacto para ellos no es importante. Entonces, Dios estaba queriendo que su pueblo permaneciera en la fe del pacto y se cuidara de no caer en esa posibilidad de ser contaminado con la adoración a dioses falsos y la adoración propiamente en este caso a Satanás. Amén. Ahora, ¿qué pasó? Aquí hay una mano, como decimos nosotros, una mano peluda, ¿verdad? Aquí estas mujeres les tendieron una especie de trampa, ¿me entiendes? Porque dice que invitaban al pueblo, dice el versículo 2, a los sacrificios de su Dios. Vengan, ¿verdad? Vení, papito, ¿verdad? Pues vení, no hay problema, sí, pero después de esto vamos a ofrecer sacrificios a nuestro Dios Baal. Y hay una contaminación espiritual, hermano. Y fíjese que lastimosamente ese detalle, aquí se menciona la fornicación, dice el versículo 1 del capítulo 25. Moraba Israel en Sittim. Sittim estaba ya cerquita de la frontera de la tierra prometida. Y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab. ¿Cuál es el problema de la fornicación en este caso y en el caso actual? ¿Por qué, óigame hermano, por qué el mundo está tan distorsionado? ¿Por qué las personas están tan complicadas en sus relaciones personales? Por esto, ¿no? Porque separados de Dios, como decimos en buen salvadoreño, agarran cualquier cosa, hombres como mujeres. ¿Se entiende? Porque dejan de ver, hermano, la sexualidad como algo dado por Dios, no solo para la satisfacción física, sino para la preservación de la raza humana, para la reproducción. Amén. Amén, hermano. Cuando las personas separan la sexualidad de la reproducción, es que usted está viendo todo ese montón de relajo. Ve una explosión terrible de los abortos. Son cientos de miles de abortos solo en Estados Unidos diarios.
y en el mundo pueden ser millones. ¿Por qué? Porque se está tomando la sexualidad únicamente para recreación, sin asumir el propósito fundamental de Dios, que es la reproducción. Ahora, esta reproducción, hermanos, no es algo que tenga que verse como muy natural, o digo muy mecánico, algo así, ¿verdad? Porque ya, sino que hay implícito en esto, hermano, el hecho de la transmisión genética. El hecho de que si estos niños que van a nacer vienen genéticamente bien, vienen sanos, etcétera, sin ningún problema ahí ¿cómo se llama?, de incompatibilidades entre los tipos de sangre y todo. La gente no está viendo eso. Vemos que como producto de esto, aquí entonces ya la sexualidad no es vista más que como recreación, como dije, y no importa entonces el sexo, ¿verdad? Vení, vos querés un hombre, agarrarlo, vos querés una mujer, agarrarla, como mujer, ¿verdad? Y hombre. Y ahí tenemos esa relación. Y de repente entonces hasta la sexualidad misma ya no le quieren llamar sexo, sino que le llaman género. Y las leyes están promoviendo esas aberraciones. Ah, no, es que hay muchos géneros. ¿Cómo que hay muchos géneros? Literariamente, sí. Pero biológicamente solo hay dos sexos. Masculino, femenino. No hay más. Biológicamente, o es hombre o es mujer. Ah, no, pero es que psicológicamente puede venir la persona condicionada, mal condicionada, porque puede ser un hombre, pero en realidad estar en el cuerpo de una mujer. ¿Y eso quién se lo ha dicho? ¿Y de dónde han sacado ese invento? Esos son puros argumentos del diablo. Ahora, ¿qué pasa con la fornicación? Estoy haciendo este paréntesis, hermano, porque parece que fuera algo que, ¿verdad? Qué bárbaro eso. No, es que está vigente ahora. Estamos como en los días de Noé, dijo el Señor Jesús, que se casaban y se daban en casamiento. Es decir, que el matrimonio era indiferente. Casarse era en forma, ¿eh? Y darse en casamiento es venite, vamos. Vos me gustás, ¿verdad? Y vamos. Yo también te gusto, vos me gustás también, y vamos. Entonces, eso está viviéndose ahora. ¿Por qué vemos la destrucción, hermano, de la sociedad y todo este problema de los niños abandonados, de los hogares disfuncionales? ¿Está conmigo, hermano? Porque el sexo, hermano, no es solo físico. El sexo tiene un componente, la sexualidad tiene un componente espiritual. ¿Sí? El que se une a una mujer se une también espiritualmente, no solo físicamente. Lo que una persona es en su carácter, en su forma de ser, en sus valores, eso transmite. Amén. Entonces, en ese proceso, óigame, hay actualmente miles de personas que diciéndose cristianas viven una vida similar o igual a la de los incrédulos. Están enredados en relaciones sentimentales complicadas, de cabeza, pues. Están conmigo, hermano. O sea, yo no me estoy saliendo del tema, no me esté viendo mal. Lo que estamos enfocándonos es precisamente en el detalle de por qué es importante que entendamos que este pecado de la fornicación está bien amarrado con el de la apostasía. ¿Sí? Y Dios siempre en todo el Antiguo Testamento a su pueblo le llamó adúltero y fornicario. Almas adúlteras, dijo, ¿verdad? Asociaba el adulterio, la inmoralidad
inmoralidad sexual del esposo o de la esposa, en este caso de la esposa, ¿verdad? Como un pecado de un pecado espiritual. Entonces, porque no era necesariamente, o sea, cuando decía almas adúlteras, era porque estas personas se apartaban de Dios, se apartaban del pacto. Pero ¿cuál es el origen, hermano? El origen es que si nosotros no cimentamos bien nuestra fe en el Evangelio de Dios, en la persona y obra del Cristo, entonces no vamos a tener claridad de qué es lo que Dios quiere de nosotros. Amén. Dice el Señor, ustedes me serán un pueblo santo. ¿Qué es santo? Apartado. Nosotros no podemos seguir la corriente del mundo. Amén. Nosotros no podemos vivir con los valores que el mundo vive. Si usted es hijo de Dios o hija de Dios, usted no puede estar viviendo una vida sexual promiscua, una vida de promiscuidad. No va. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque esto, aunque usted no quiera, lo arrastra o la arrastra. Y si es varoncito, igual. No puede estar con una, con otra y decir, no, pero es que el Señor, la fe, no, ¿cuál fe? O usted realmente ha creído en el Evangelio de Dios o no ha creído. O sigue siendo un incrédulo disfrazado de cristiano o de creyente. ¿Por qué? Porque realmente su vida no está reflejando la obediencia al pacto. Cuando nosotros nos contaminamos, imagínense que la contaminación, en este caso es más delicada porque una contaminación sexual provoca contaminación espiritual directa. Hay lazos. El pecado sexual es un pecado que produce lazos, cuerdas. El capítulo 5 del libro de Proverbios dice, y será enredado, dice, en las cuerdas de su pecado, el pecado de la inmoralidad sexual. Amén. Entonces, ¿por qué? Porque esto jala, hermano, esto aparta. Si usted se mete con una persona que no es creyente, le va a contaminar y lo va a jalar al mundo. Así le pasó a los israelitas. Y entonces, dice, versículo 2, empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses. Y el pueblo comió. Miren, comió de lo sacrificado a los ídolos. El pueblo de Israel tenía sus propias ordenanzas para ofrecer sus propios sacrificios al Señor y para comer de ellos. Pero cuando les importaba eso y dejaban de lado lo que Dios quería y se iban a adorar juntamente con estas mujeres a Satanás y a comer de sus sacrificios, estaban, óigame, contaminándose en sí mismos con el pecado, con la idolatría. Porque eso es la idolatría. Y dice, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Si es que eso ya es por naturaleza. Usted se enreda con una persona impía, se lo va a llevar y se lo va a arrastrar a su vida mundana y lo va a sacar de la fe. Aquí está la prueba, ¿verdad? Entonces, como digo, esto lo dejo nada más como un paréntesis en el sentido de que entendamos de que aquí no estamos hablando solo de un pecado espiritual. Ay, que sí, ¿verdad? Fornicaron porque no, es que también es un pecado físico, la fornicación que nos puede apartar y que nos aparta de la fe del Padre. ¿Estamos, hermano? ¿Cómo se vuelve idolatría? Mire, cuando una persona se amarra a otra impía, y puede volverse hasta su ídolo, esa propia persona. Llega a idolatrar y el Señor le importa y los hermanos le valen otro pepito. Y la obra de Dios, mucho más. ¿Por qué? Porque está idolatrando a una persona, ya sea mujer o sea hombre. ¿Por qué? Porque no se cuidó en este aspecto. Amén. Ahora, este pecado, óigame, este es uno, como dije, uno de los pecados que más Dios ataca.
y que más Dios condena y castiga en su pueblo. Dice aquí que debido a esto, mire qué hizo Dios. Mandó una plaga. Yo no sé qué plaga era, pero la gente empezó a morir. Y morían así, en el momento. Y estoy hablando, ¿qué? De días. No eran meses. Ahora, mire lo que dice Dios en el versículo 4. Perdón, el versículo 3. Así acudió el pueblo a Baal Peor, es decir, se apartó del pacto y empezó a adorar a Satanás, y el furor de Jehová se encendió contra Israel. Si es pueblo de Dios, si es hijo de Dios, Dios va a juzgar al que se aparta. Dios le va a mandar su juicio rápido. Amén, hermano. No es gratis eso de irse así, de apartarse del Señor. Amén. Si es del Señor, mire, va a regresar reventada la persona, pero lo va a traer. ¿Sí? Ahora, versículo 4. Jehová dijo a Moisés, toma a todos los príncipes del pueblo y ahórcalos ante Jehová delante del sol y el ardor de la ira. Ahora, ¿qué es lo que dice en este versículo? Aparece como que si los príncipes fueron los ahorcados, pero en realidad es como una orden a los príncipes que traigan a esos que se apartaron y los ahorquen. Amén. Ahora dice, entonces Moisés dijo a los jueces de Israel, maten, aquí se aclara mejor, a los jueces serán los príncipes, maten cada uno a aquellos de los vuestros que se han juntado con Baal Peor. O sea, la paga del pecado, hermano, es muerte. Eso lo podemos traducir, sí, en un sentido espiritual. Ahorita el Señor no es que le da de un solo Juan al que se aparta, pero muere espiritualmente. Hay una muerte espiritual. La persona se vuelve insensible a la voluntad de Dios. No le interesa y puede pasar mucho tiempo ahí haciendo nada, pero indiferente a la voluntad de Dios. Amén. Ahora, dice que aquí hay un extremo de alguien que lleva, mire hermano, de un israelita que lleva a la mujer a sus hermanos menores, a su casa. Y los hermanos no se querían contaminar. Pero la trajo y como en un tono de burla, de sorna, ¿me entiende? De sentirse el machazo. Y entonces dice que Finés, versículo 7, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ya era nieto, se levantó de medio de la congregación, tomó una lanza en su mano y mató a él y a la mujer que llevaba. Amén. Y mire, detalle. Y cesó la mortandad de los hijos de Israel. Es decir, que junto con esos que murieron a espada por los mismos israelitas, ya los demás estaban cayendo muertos por una peste, por una plaga. No sé qué les mandó el Señor. ¿Están conmigo? Ahora dice aquí, versículo 9, y murieron de aquella mortandad 24,000 personas. No fueron poquitos, hermano. Amén. Fíjese que aquí, en 1 Corintios capítulo 10, versículo 7 y 8, vamos allá por favor. 1 Corintios, el apóstol Pablo hace referencia a esto. Capítulo 10, Romanos, Corintios. Capítulo 10, versículo 7 y 8. Mire vamos desde el versículo 6. Dice, mas estas cosas sucedieron, mire lo que dice el apóstol Pablo, de lo que estamos hablando. ¿Está conmigo, hermano? Estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. ¿Para qué? Para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén. Para que no nos desviemos ni nos dejemos guiar por el atractivo del mundo, por esas cosas que están ahí, que pueden estar a la mano, pero que no agradan a Dios. Amén, hermano. Todo me es lícito, amén, pero no todo me conviene.
¿Cómo nos va a convenir, hermano, hacer algo que a Dios desagrada? Nos va a dañar, nos va a afectar. ¿Están conmigo? Ahora dice, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Mire, querer vivir una vida solo de jolgorio y de goce es lo que tiene a cuánto joven arruinado en vicios, ¿sí? Esclavos de relaciones tóxicas, en drogadicción, ¿sí? Enfermos quizá de cualquier enfermedad. Ahí está la espada, ahí está la peste. Pueden enfermar de SIDA, de herpes, de VPH, de sífilis, de un montón de cosas, siguiendo sus propios caminos. Ahí está el juicio, pero no lo ven. Las mujercitas, las jóvenes, engañadas por Satanás, dicen, no, si es mi cuerpo, ¿verdad? Sí, yo se lo puedo dar a quien quiera. Sí, dale, mamita. Infectate del virus del papiloma humano y quédate estéril. Porque ese es el efecto que produce ese virus. Y sabe usted que más creo que es arriba del 60% de las personas tienen ese virus. Pero la gente quiere vivir su vida. Ahora dice aquí, se sentó a beber, a comer, a beber y a jugar. Si nuestro enfoque es a la satisfacción personal, hermano, estamos dejando de lado la voluntad de Dios. Amén. La voluntad de Dios es que nosotros seamos santos para Él y que le sirvamos. Que cumplamos el pacto, la fe del pacto. Amén. Que sepamos, dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual tenéis de Dios y que no os pertenecéis a vosotros mismos, no sois vuestros. No podemos hacer lo que queramos, hermano. ¿Se entiende esto? Dice, porque habéis sido comprados con precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo, primero, y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Ambos. No debemos ver, hermanos, también el cuerpo como algo despreciable, ¿verdad? Ay, si esta carne pecaminosa que ya la voy a someter a castigo. No. Sino que debemos entender que en el Señor es diferente. Sí, tenemos un cuerpo débil de pecado, amén, pero puesto al servicio de Dios va a ser un instrumento de bendición. Amén, hermano. Amén. Estamos, ¿verdad? Ahora dice el versículo 8. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ay, porque allá dice en números que eran 24,000. Y aquí los que le andan buscando 3 patas al gato teniendo 4, no entienden algo. Que aquí se está narrando, hermano, se lo aclaro porque para que estemos aquí, quedemos bien explicados y no me lo agarren en curva de repente con este tipo de cosas. ¿Por qué hace cuenta el apóstol Pablo de 23,000? Porque presumiblemente los 23,000 fueron los que cayeron solo con la plaga. Los otros 1,000 les dieron Juan con espada, ¿me entiendes? Entonces, ahora, cuando vemos a este Finehés, hijo de Eleazar, que se ardió de ver el pecado del pueblo vamos a decir así, el atrevimiento de alguien que llegó ahí en el mismo campamento de Dios. Dice que estaban sus hermanos a la puerta del tabernáculo de reunión, se quiso exhibir a esta persona. Y esto es cuando, hermano, nosotros debemos entender que no debemos, mire esto por favor, no debemos tolerar el pecado dentro de la iglesia. Si hay un pecado, hermanos, que sea visible, no podemos taparlo. ¿Se entiende esto, hermano?
Aquí estamos acostumbrados a que no, si el pastor es sinvergüenza y anda haciendo picardía, no, pero es que verdad, que si es que el débil es débil, que si también es hombre, y es hombre, y la carne es débil y pobrecito, ¿qué pobrecito, hijo del diablo? No, hermano, no podemos estar consintiendo el pecado de nadie, menos, o sea, en la congregación. Si sabemos de algo evidente, pues hay pecados que solo cada quien lo sabemos, hermano. Amén. Sobre eso yo no puedo hacer nada, pero el Señor sí lo hace con cada uno. Amén. Pero en aquellos que son visibles, estamos llamados a poner un corte. Amén. Ahora, esto está dado, esto fue dado por el Señor también en este sentido. ¿Sí? Que toda esta situación, toda esta transgresión al pacto, porque hay una transgresión aquí, ¿sí? Hay una apostasía, el haberse apartado, el rechazar abiertamente la voluntad de Dios, solo puede ser resuelto, hermanos, por la obra de Cristo, aplicada a los incrédulos. Ese efecto de la apostasía, haberse apartado de Dios, solo lo resuelve el sacrificio del Cristo, el sacerdote eterno. Y por eso es que entra aquí como decimos, entra en función, ¿verdad? O entra en el acto este sacerdote, este hijo de Aarón, que estaba ejerciendo el sacerdocio. Amén. Por eso es que Dios, en el versículo 10, que fue el que leímos, eso era la introducción que lo hemos visto hasta ahorita, le dice, entonces Jehová habló a Moisés diciendo, Finees, hijo de Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, ha hecho apartar mi furor de los hijos de Israel, llevado de celo entre ellos, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. O sea que esta mortandad paró, el juicio sobre el pecado se detuvo, en este caso, como un ejemplo para nosotros de que solo la obra del Cristo puede terminar. Amén. Porque este era un sacerdote, ¿no? Y este sacerdote vino y mató a esos deliberados. Amén. Y dice el Señor, entendió. Este sacerdote siente el celo que yo siento. Amén. Y recordemos cuál fue la actitud de nuestro Señor cuando llegó al templo. ¿Se acuerdan de esto? Está relacionado. Llega al templo y encuentra a todos los religiosos, disque creyentes en el Señor, haciendo negocios dentro del templo, vendiendo ahí de todo, y hasta ladrones había ahí, cambistas, dice, imagínense, como venían de distintos países, ¿para qué le cambiamos quetzales por dólares, por colones, por lempiras y por no sé qué, otro animal? Óigame, y dice que el Señor agarró un látigo, no le dijo nada. O sea, no solo le gritó, sino que iba con el látigo y les empezó a volcar las mesas y lo agarró a latigazo. El Hijo de Dios, el hermano. No, es que mire, hermano, cuando se trata de la obra de Dios debemos tener celo. ¿Sí? Debemos exigir respeto. Y eso implica, hermanos, que debemos tener clara la voluntad de Dios y no debemos tolerar situaciones de pecado. Amén. Entonces, aquí, ¿qué estaba haciendo el Señor Jesús cuando entró y limpió el templo? Sacar a todo ese montón de corruptos y de impíos que estaban ahí, no porque querían adorar a Dios, sino por hacer negocio. ¿Qué cree usted que va a hacer de todo este montón de pastores y de líderes religiosos que se están lucrando del evangelio? Si están lucrando el evangelio, digo, aunque no están predicando el evangelio. Amén. Van a terminar mal, hermano.
se lo garantizo de que dice la Escritura que ya tienen su condenación. Amén. Por más aviones que tengan, por más jets, ¿verdad? Y yates, o casas, o mansiones, ya de largo su juicio dice, espera. Amén. Porque así como estos fueron sacados del templo, el Señor va a sacar a todo ese montón de falsos y de mentirosos. Y dice, y en la cita que da en los evangelios dice, el celo de tu casa me consume. Amén. Porque el Cristo vino ¿para qué? Para deshacer las obras del diablo. Amén. Nuestro Señor Jesús, mediante su muerte, amén, recibió el castigo que los pecados nuestros ameritaban y ameritan delante de Dios. Si usted y yo ahora podemos estar en una condición especial, única. Amén. ¿Cuántos saben que estamos en una condición especial y única delante de Dios por medio de la fe en el Cristo? Poquitos. ¿Cuántos saben que estamos en una condición especial y única delante del Señor por medio de la fe en nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio? Amén, ¿verdad? Pero que todo, hermano. Porque en realidad, mis amados, nuestra condición delante de Dios por medio de la obra del Cristo es única. No estamos delante de Él y no tenemos comunión con Él porque lo merezcamos. Es porque el castigo de nuestros pecados y de nuestra paz cayó sobre el cuerpo sin pecado de nuestro Señor Jesús. El herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por su llaga fuimos nosotros curados. Del cuerpo, no del alma. Del problema del pecado que nos había matado y nos tenía muertos delante de Dios, separados delante de Dios. Solo la obra del Cristo pudo cortar con eso. Amén, hermano. Ahora, dice el Señor, es que este fin está demostrando la obra del Cristo. Y miren lo que le dice, versículo 2. Por tanto, diles, he aquí, yo establezco mi pacto de paz con él. ¿Qué es esto de un pacto de paz? ¿Y por qué establecerlo con fines? Si era un sacerdote que se iba a morir. Y dice el versículo 13, y tendrá él y su descendencia después de él el pacto del sacerdocio perpetuo. Ese es del Cristo, hermano. Y mire, y aquí está hablando de la obra del Cristo. Este fin es un tipo del Cristo, como en su unción de sacerdote eterno. ¿Qué hizo él? Dice, por cuanto tuvo celo por su Dios e hizo expiación por los hijos de Israel. ¿Qué le parece? Entonces, es la obra del Cristo, mis amados, la que realmente, la única que puede sacar de esta condición de pecado y de transgresión al pacto al que cree. ¿Es pueblo de Dios? Si cree. Si recibe el mensaje del pacto de la fe en el Mesías Cristo y se vuelve al Señor. Amén. Pero si no, hermano, aunque se llame pueblo, estos que murieron aquí, habiendo apostatado a la fe, habiendo desechado el pacto de la fe en el Mesías Cristo, esto no se salvaron. Están conmigo. La obra del Cristo es y funcionó para detener el juicio sobre todo. Están conmigo, ¿no? Porque dice el Señor, por lo cual yo no he consumido en mi celo a los hijos de Israel. Él no nos ha consumido a nosotros en su celo, porque Él no tolera el pecado, Él no tolera la transgresión al pacto, Él no tolera la idolatría, amén, Él no tolera la infidelidad espiritual, pero Él se proveyó en el sacerdote eterno, en nuestro Señor Jesús el Cristo, la expiación por ese pecado. Y por eso es que usted y yo, óigame,
podemos gozar de esa bendición, hermano. No lo merecemos. No sé si se entiende, pues. El juicio de Dios ya nos habría consumido. Como prácticamente ya ha consumido a todo aquel incrédulo que rechaza la fe en el pacto. ¿Cómo así, hermano? Juan 3:18, el que cree en el Hijo de Dios no es condenado, pero el que no cree es que ya ha sido condenado. Entonces el juicio ya está consumado. Así como el juicio por los pecados de los que hemos creído se consumó en la cruz, en el cuerpo del Cristo, y ya está pagado, consumado es, recuerda eso, ¿verdad? Así el juicio de los pecados de los incrédulos ya está consumado. Y todo aquel que no crea y se niegue a la fe del Evangelio, y todo aquel que se aferre a su propia inteligencia, a su propio razonamiento, a su propia religión. Yo en esta religión nací y aquí me voy a morir, que le aproveche. Ahí le da mis saludos a Satanás porque yo no voy a verlo, ni quiero verlo, ni estar con él. Pero todo aquel que se niega a la fe, que quiere hacer su propio camino, que dice, no, es que esa enseñanza, esas cosas no las dice la Biblia. ¿De qué le estamos predicando, pues? Amén, hermano. Amén. Entonces, mis amados, debemos valorar la bendición que tenemos de que como pueblo de Dios hayamos sido preservados de ser consumidos, pero única y exclusivamente por la obra de nuestro Señor Jesús el Cristo en la cruz y mediante la resurrección. Amén. El pacto de paz que dice el Señor, le estoy diciendo que este sacerdote es una figura del Cristo. Amén. Mire lo que dice el Señor en Ezequiel 34:25. El único pacto de paz del que Dios ha hablado tiene que ver solo con nuestro Señor Jesús el Cristo. Véalo ahí, por favor. Veámoslo ahí. Ezequiel 34:25. Amén. Mire. Veamos desde el 24. Yo Jehová les seré por Dios. Y mi siervo David, ¿quién es el siervo David aquí? Es el Cristo. Amén. Está hablando del Cristo en la figura de David. 34:25. No es 25:34. Amén. Dice, yo Jehová les seré por Dios y mi siervo David príncipe en medio de ellos. Yo Jehová he hablado. Versículo 25. Ojo. Y estableceré con ellos pacto de paz. ¿Qué le parece? Pacto de paz. El pacto de paz de Dios para con su pueblo está únicamente en la persona de su Hijo, en la persona y obra del Cristo. Por eso dice, estableceré pacto de paz con él. ¿Qué sucede? La obra del Cristo es la que trajo y la que produjo la paz de Dios para con nosotros. Que usted y yo estemos en paz con Dios, que no haya nada que nos pueda ser reclamado. Amén. ¿Qué dice? ¿Por qué decía el apóstol Pablo? Justificados pues por la fe, ¿qué dice? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Cristo. Porque esa justicia de Dios por la fe en el Cristo nos trae la paz de Dios. Tenemos paz. Ya no hay condenación para nosotros. ¿Estamos? Eso está en Romanos 8:1, ¿verdad? Amén. Entonces, dice aquí, estableceré con ellos pacto de paz. Y quitaré de la tierra a las fieras y habitarán en el desierto con seguridad y dormirán en los bosques. Esto habla de nuestra condición de
de seguridad en el Señor. Amén. Oigan, mi hermano, el Señor tiene cuidado de nosotros. ¿Sí? Él preserva nuestra alma. Satanás no puede hacer absolutamente nada contra nosotros. ¿Sí? Cuando dice las fieras se refiere a los demonios. Espiritualmente esto se aplica a los demonios. Oiga, mi hermano, deje de andarse afligiendo porque a usted le hayan hecho un mal. O porque el diablo lo pueda. Ay, no, es que me puede atacar. ¿De dónde? Satanás no tiene autoridad sobre los hijos de Dios. Ningún encanto, ningún hechizo existe eso. Porque existe. Pero existe para los hijos del diablo. Para los hijos de Dios no hay, óigame, no hay hechizo. No hay brujería que pedir. Se lo garantizo. No piense usted, ay, esto que de tener no ha de ser algún mal que me habrán puesto. Dios mío, ten misericordia, Señor, ¿verdad? Ilumínalo no, perdón. En realidad, hermano, debemos tener claridad. ¿Sí? No hay forma en que Satanás pueda tocar a un hijo de Dios. Amén. Ahora, que vamos a ser afectados por las cosas del mundo, no lo dudes, tendréis aflicción. ¿Que nos vamos a enfermar? Sí, nos vamos a enfermar. ¿Que nos vamos a morir? Nos vamos a morir. ¿Que nos podemos morir de una enfermedad? No podemos morir de una enfermedad. Pero no va a ser cuando usted y yo digamos. ¿Sí? Porque hasta nos podemos morir por gusto. Por gusto. ¿Cómo es por gusto? De un paro cardíaco. O de un paro respiratorio. Ya se murió. O se agarró un pedazo muy grande de guineo, se le atravesó. Ya palmó. De un susto se puede morir. ¿Verdad? ¿O no, hermano? Sí. De cualquier cosa, hermano, podemos morir. ¿Está conmigo, hermano? Entonces, en realidad, el temor a la muerte, incluso aquí está hablando, dice, habitarán con seguridad, dormirán en los bosques. Vaya a meter a un bosque usted, siéntase tranquilo. Pero de esa seguridad está hablando el Señor. Nada nos va a tocar si Dios está con nosotros. Y cuando algo nos toque, es la voluntad de Dios. Y él tiene, mire, él tiene el control absoluto de todo, cada una de las cosas que tiene que ver con nosotros. Nuestro cuerpo, nuestra vida, ¿sí? Es nuestra finanza, absolutamente. Los que estamos en el Señor debemos descansar en Él. Amén. No se mueren los enfermos, se mueren los que Dios dice que se mueren. ¿Verdad? Un jovencito deportista, ¿me entiende? Gran atleta, pum, cae en el campo. ¿Sí? O jugando pelota, les cae un rayo. Va. ¿Y quién les dijo que no se podían morir de un rayazo? Amén, hermano. Ahora, no sé, lo que le quiero decir, hermano, es que no suframos cuando haya una enfermedad que nos doblegue. ¿Me doy a entender? ¿Sí? Porque no significa que de esa enfermedad nos vamos a morir. Y si nos morimos, gloria a Dios. Si vivimos, dice, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos. Amén. Ahí no debemos tener apego entonces a la vida propiamente y a esta vida, sino que entender que trascendemos. Y si el Señor dice, te venís, ¿y qué le podemos decir al Señor? Mira, hay gente que se martiriza tontamente. ¿Por qué se llevó el Señor a esa mujer tan buena? Porque tenía ganas de llevar. ¿Y porque era su hijo? Si estamos hablando de alguien que ha conocido. Si mire, el muchachito era bien sano, vaya. El que anda todo pando y todo chueco, Dios le está dando oportunidad que se arrepienta. Pero dice la Escritura que para el Señor la muerte de su santo es amada, es estimada a sus ojos. O sea que al Señor le encanta ver que ¡pum! Se estrelló. Benite. Y nosotros,
pobrecito, mire, ¿y por qué se llevó la correntada de los hermanos en el bus? ¿Qué le podemos decir al Señor? Así se lo quería llevar él, punto. Amén. Pero el punto entonces es que, como dice aquí, entendamos la bendición de Dios que hay en el Cristo para nosotros. Descansamos en él. Satanás no nos puede tocar. Y si nos toca, así como le tocó el cuerpo a Job, es porque Dios lo permite. Y hay un propósito grande. Amén, hermano. Si no hay mire, los propósitos de Dios a veces no los entendemos, pero mire, muchas personas, si no se ven en situaciones difíciles, no se doblegan delante de Dios. No nos doblegamos delante de Dios. Nos volvemos arrogantes, ¿no? No, sí. Eso que dice el pastor no me convence. ¿Cómo que yo lo quiero convencer a usted? Porque como está bien, ¿me entiendes? Como tiene dinero y como está sano. Ahora, póngale una condición en la que eso no cuente. Y va a ver cómo su espíritu se doblega delante del Señor. Y dice, sí, Señor, tiene razón. Yo era un burro, o yo era una burra. La de Balaam. Pero aún Dios se glorifica en eso, pues. Amén. ¿Por qué a Pablo le puso un aguijón? Porque dijo el Señor, no, este se me va a exaltar, este me va a perder. Ahí con el aguijón lo tenía, blandito, ¿me entiendes? Sí, Señor. Cada vez que quería, ay, sí, ahí está el aguijón. Amén, hermano. Ezequiel 37:26, y con eso cerramos, mis amados. El pacto de paz en la fe del Cristo, en la fe del pacto para los que hemos creído y permanecemos creyendo en el Mesías Cristo de Dios, es un pacto eterno. Versículo 26. Y haré con ellos pacto de paz, que es en el Cristo. Pacto perpetuo será con ellos. Y los estableceré y los multiplicaré. Amén, hermano. ¿Quién nos multiplica? ¿Quién hace crecer la obra de Dios? Y los que han de creer en el Evangelio es Él. Los multiplicaré y pondré mi santuario entre ellos para siempre. Gloria a Dios. Bendito sea nuestro Dios. Pónganse en pie, mi amado, y vamos a dar gracias al Señor por este tiempo precioso de comunión con el Señor. Buen Dios y Padre nuestro que estás en el cielo. Bendito tu nombre. Gracias. Gracias por ministrarnos a Jesús como el Cristo, precioso Espíritu Santo. Entender la fe del pacto. Entender, Señor, cómo podemos o pudiéramos en algún momento ser apartados de esta fe, Señor, si no nos cuidamos en todos los aspectos. Ayúdanos, Señor, por favor, a que podamos ser afirmados en la fe de tu eterno evangelio. Que esta palabra, Señor, que esta amonestación nos haga entender, Dios, tu voluntad. Y que si estamos en la fe del pacto, Señor, tenemos la bendición contigo, la bendición más grande. Tenemos esa protección de parte del Cristo que nos aleja de tu ira, Señor, y del juicio sobre nuestros pecados. Y que nos trae la paz eterna contigo. Y que nos permite gozar, Señor, aún en las tribulaciones, aún en las dificultades. Entendiendo, Señor, el propósito de cada una de las cosas que tú nos haces pasar, Señor, que son para bien, que obran y obrarán para bien, aunque no lo entendamos ahora. Para los que te amamos, Señor, gracias. Bendito tu nombre por siempre, Señor. Lo agradecemos por Jesús el Cristo, nuestro Señor y Redentor. Amén y amén. Demos un aplauso.